Bueno, les quiero preguntar si han escuchado una canción, seguramente que sí, una canción que Joan Manuel Serrat lo han escuchado, ¿no? Un maravilloso cantante de letras magníficas. Hay una canción, hay una parte de una canción muy popular que hizo, que dice: caminante no hay camino, caminante no hay camino. ¿Qué dice después? Se hace camino al andar. Exactamente. Caminante no hay camino, no hace camino al andar. Se hace camino al andar. Es interesante esta declaración, esta palabra, esta frase, porque habla de que cada uno de nosotros, en la medida que caminamos en la vida, en la medida que vamos avanzando en la vida, vamos haciendo nuestro camino. Cada uno es constructor de su propio camino. Cada uno es artífice del resultado que va a lograr en ese camino. Nuestra vida será el resultado entonces del camino que decidimos caminar. Es interesante ver que en el mundo hay ofertas de distintos caminos. Según las personas, cada persona tiene un camino diferente. Algunos pueden ser muy parecidos, pero cada uno desarrolla su propio caminar en el mundo. Y lo interesante es ver cómo que estos caminos, que muchas veces son elegidos y a veces no elegimos, nos llevan a lugares donde a veces no queremos estar, donde no quisiéramos haber llegado. Caminos que comenzamos a transitar con cierta incertidumbre, a veces con cierta irresponsabilidad, y llegamos a lugares donde, ¿por qué llegué aquí? ¿Qué hice mal? Muchas veces se preguntan las personas. Diferentes propuestas que las personas transitan y que los llevan a distintos lugares. Muchas veces con resultados inciertos, como decíamos, y en muchos casos llegando a lugares no deseados. Y vemos, por ejemplo, lo que sucede en el mundo, ¿no? Guerras, muertes, violaciones, familias destruidas, un montón de calamidades que las personas cuando comienzan no buscan eso. Uno busca estar bien, pero el resultado muchas veces es incierto. Hay otra canción, hoy estamos con las canciones, ¿no? Hay otra canción que seguramente han escuchado, una letra muy que tiene que ver con esto que les estoy compartiendo. Esta canción dice, se la voy a leer porque dice: los caminos de la vida no son como yo esperaba, como los imaginaba. No son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. ¿Han escuchado esa canción? No me animé a cantarla porque seguramente la iba... No. Tiene una melodía muy linda, pero la letra es muy profunda y contiene muchas verdades, mucha verdad. Un poco lo que estábamos hablando al principio, ¿no? De llegar a lugares donde no queríamos llegar. Pero gracias a Dios para aquellos que creemos en Dios, Dios ha provisto, ha dispuesto por su amor y misericordia a nosotros caminos mucho más seguros, caminos que no tienen que ver con los caminos que el mundo nos plantea, los caminos que las personas podemos decidir tomar por nuestra propia voluntad. Y esto lo vemos en la palabra de Dios. Vamos a trabajando hoy este tema de los caminos, ¿no? De caminar. Fíjense en Isaías 55, un registro que seguramente han leído, han escuchado. 55:7 dice: deje el impío su camino
sea, esto lo está diciendo acá Isaías por revelación de Dios. El impío es aquel que no tiene esa vital y estrecha relación con Dios, aquel que rechaza a Dios. El impío hace referencia en la Biblia a aquel que está alejado de la piedad. La piedad es la vital y estrecha relación con Dios. Un impío es alguien que no tiene esa vital y estrecha relación con Dios. No cree en Dios. Dice, deje el impío su camino. El incrédulo, el que no cree. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, claro, acá dice por qué podés volverte a Dios. Tal vez si fuese una relación entre personas, a lo mejor no hay perdón, a lo mejor no hay misericordia, pero Dios sí nos perdona. Dios sí nos da la posibilidad de volver a Él todas las veces que sea necesario, todas las veces que nos hayamos alejado. Dice, porque mis pensamientos, en el 8, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Acá Dios nos está proponiendo un camino diferente, más elevado a lo que cualquier ser humano puede construir, transitar, imaginar. Y acá nos dice por qué. Acá nos da el porqué de que Él tiene caminos y pensamientos más elevados y más seguros. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allí vacía, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, hay un provecho, en esta figura que nos presenta, hay un fruto, hay un resultado. Así será mi palabra, dice. Acá viene la semejanza con la palabra de Dios. Que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. O sea, no es palabra al viento. Como muchas veces los seres humanos decimos cosas y después no las sostenemos. A veces decimos, sí, voy a hacer tal cosa, y después no la hacemos. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, Dios, cuando nos da su palabra, hay un propósito detrás, un resultado detrás que Él está dispuesto a sostener si nosotros nos mantenemos en esa palabra. Hay una relación directa entre los caminos de Dios, los caminos que Él tiene, y la palabra que Él nos ha dejado. La palabra que trae provecho, que trae provecho a la vida de aquellos que deciden andar de acuerdo a esta palabra. El libro de Proverbios, hasta luego. En el libro de Proverbios encontramos que es un libro que habla mucho sobre caminar en sabiduría. Cuando nos pone por delante las consecuencias o los resultados de andar en sabiduría o de no andar en sabiduría de Dios. Vamos a ver algunos registros. Vamos a ir a Proverbios. Vamos a comenzar con el 2. Proverbios 2. Vamos a leer del versículo 6 a partir del 6. Proverbios 2, 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo de los que caminan rectamente. Acá nos está hablando de un caminar, de un andar en un camino. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Dice en el 8, entonces entenderás justicia y juicio, juicio y equidad y todo buen camino. Ahí aparece nuevamente el camino que Dios tiene preparado para aquellos que buscan estas cosas. Y en el 10 dice, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tus ojos.
La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. ¿Ven? De los hombres que hablan perversidad, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Sigue diciendo que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en la perversidad del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. O sea que nos está hablando de un caminar, de un camino que Él tiene disponible para todos nosotros, los que creemos. No así para aquellos que no creen, donde el resultado es incierto, como veíamos hoy. En Proverbios 12, vamos a estar viendo algunos versículos de acá de Proverbios. Es un libro que te atrapa, ¿no? Cuando lo empiezas a leer y a meditar lo que dice, un libro de tanta sabiduría que... Proverbios 12, vamos a leer en el 15. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Vieron que hay personas que dicen, no, yo no cambio, yo nací así, me enseñaron esto y no quiero cambiar. Bueno, eso es un necio. Cuando no estás abierto a ver otra cosa que lo que vos estás viendo, eso es una necedad. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. ¿Ven? El consejo de Dios, siempre hablando, ¿no? Interesante estos registros, cómo describen la realidad del ser humano. En el 13, en el Proverbios 13, también en el 15, versículo 15 de Proverbios 13, dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Perdón, vamos a leer el 15. Proverbios 13:15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Quería leerles el 15 y leí el 13. Otro versículo que encontramos acá en el 14, ahora sí, Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tremendo, ¿no? Cuando actuamos por nuestra propia voluntad, desoyendo los consejos de Dios, bueno, ese es el resultado. Claro. Yo ya tengo experiencia yo en esto, la experiencia, ¿no? Nos basamos en nuestra experiencia y después metemos la pata. Y en Proverbios 15:9, el último versículo de acá de Proverbios que vamos a leer, dice, abominación es a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. Esta abominación es un rechazo, ¿no? Dios rechaza esto, no acepta la vanagloria del ser humano, el ego. También en el libro de Isaías encontramos un registro donde describe un momento de lo que estaba pasando el pueblo de Israel por haberse justamente alejado de los caminos de Dios. Vamos a ver en Isaías 59. Isaías 59, que describe una realidad que también la podemos... No ha pasado de moda esto, ¿no? Si bien está revelado hace mucho tiempo, pero sigue teniendo vigencia cada vez más. Isaías 59, vamos a leer el 8 y el 9. Dicen el 8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere, no comerá paz. O sea, no conocerá paz. En el 9, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Esto acá está describiendo una situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Dios le revela a Isaías para mostrarle al pueblo lo que estaban padeciendo. Por eso les digo, no deja de estar alejado de la realidad hoy, esto que leemos, ¿no?
Nuestro Señor Jesucristo también enseñó acerca del camino. Hay un registro donde habla en Mateo 7. Estamos viendo registros de la palabra de Dios que hablan del caminar. Mateo 7. A veces no me quiero poner los anteojos y le pifio las palabras, así que perdonen ustedes. Ustedes me dicen si leo al revés, ¿no? Sí, no, más que nada es molesto, porque son anteojos de ver de cerca y tengo que... Por eso me agarré una Biblia grande, con letras grandes. También, sí. Mateo 7, nuestro Señor Jesucristo enseñando en un momento determinado y haciendo referencia en el 13. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pensaba en esta figura, ¿no? De que un camino ancho, un camino cómodo, A veces las personas buscamos en nuestro andar la comodidad aparente que el mundo nos brinda, y después terminamos en situaciones no deseadas. Y hace esta referencia de camino angosto, ¿no? Que a veces el camino angosto tiene que ver con un camino estrecho, un camino donde hay que transitarlo. Hay que dejar a veces, para poder transitar por ese camino, cosas de lado, cosas que arrastramos de nuestra vida. Igual que una puerta estrecha, para pasar por una puerta estrecha, no puedo pasar con un montón de cosas que traigo de mi vieja naturaleza. Tengo que dejarlas. En cambio, por la puerta ancha entra todo. Interesante esta figura que el Señor Jesucristo muestra. Él también se declaró, Jesús, en Juan 14:6, un versículo donde Él se declara ser el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él, si no es a través de Él. Él es el camino para llegar al Padre. Juan 14:6 nos declara esta verdad. Yo soy el camino, dijo Él. Yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Este camino que el Señor nos plantea, que el Señor nos propone, comienza con un primer paso, que es aceptarlo a Él. El primer paso en este camino que es el Señor comienza con una aceptación de Cristo como Señor de nuestra vida, como lo declara Romanos 10, 9 y 10. Vamos a leerlo, que es un gran versículo, Romanos 10, 9 y 10, que lo hemos leído. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces han leído Romanos 10, 9 y 10? Muchas. Nunca es suficiente, ¿no? Porque cada vez se hace más grande ese versículo, ese registro. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y 10:9. Están más perdidos que yo ustedes. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el primer paso. Yo conozco la palabra, conozco al Señor Jesús y lo acepto a Él como Señor. Y después viene, ¿cómo voy a caminar con esto? Si voy a seguir en el camino que es Cristo, o simplemente me quedo ahí y sigo por otros caminos, o camino con un pie en un camino y con otro pie en el camino de Cristo. Tampoco me va a ir muy bien. De esta manera se inicia el camino de santidad. Es el primer paso. Y luego es ir conociendo la palabra. Por eso dice la palabra que vengan al conocimiento de la verdad.
que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un caminar que Dios tiene preparado, un camino que tiene preparado para que nosotros lo caminemos. Hay en Romanos 6, vamos a leer Romanos 6:1. El diablo va a procurar que cuando una persona confiesa a Jesús, lo primero que va a querer hacer es que pise en otro camino, que no sigas caminando por el camino que es Cristo, que vuelvas al mundo, que siga tentando. La parábola del sembrador habla mucho de esto, ¿no? De aquellos que la palabra es sembrada en pedregales o en un camino duro, y ante las aflicciones o ante las situaciones del mundo, luego se pierde, esa palabra se pierde. En Romanos 6, vamos a comenzar en el 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una pregunta, una palabra que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Si hemos aceptado al Señor Jesús y hemos decidido, haciéndolo Señor a Él, dejar de lado el pecado, ¿cómo volveremos a pisar en caminos que nos desvían del verdadero camino? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y en el 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué maravilloso, ¿no? Andar en vida nueva, en ese nuevo camino, ese camino que es Cristo. El Cristo resucitado se hace una realidad en el creyente cuando anda en vida nueva, en vida de santidad. Ahí es cuando se empieza a manifestar el Cristo, con todos los beneficios que eso trae, con todos los frutos del Espíritu. En el libro de Salmos vamos a encontrar una gran verdad, ¿no? Que en toda la palabra encontramos esta realidad, pero quiero mostrarles en un versículo que el camino, la decisión de seguir a Cristo, es algo que nos pertenece a nosotros. No depende de la persona que tengo al lado, aunque muchas veces puede influir, pero no es, la decisión la tomo yo. No depende de la congregación. Yo puedo estar congregándome y salgo al mundo y sigo haciendo cualquiera. O sea, el caminar en Cristo, el seguir el camino de Cristo, es una decisión que nos pertenece a cada uno. Está dentro de nuestra capacidad de decidir qué vamos a hacer con nuestra vida. El Salmo 26, vamos a leer el Salmo 26. Quiero mostrarles este registro del rey David. Vamos a leer el 26, versículo 1. Dice: ¿están ahí? Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Vamos a leer hasta el 5. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. O sea, él no se apartaba de sus pensamientos, de tener la misericordia de Dios, de saber que Dios es un Dios misericordioso, de conocer la verdad. Él tenía en sus pensamientos permanentemente esto: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entre los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Esto no quiere decir que nosotros no nos relacionemos con la gente del mundo y le compartamos la palabra. Lo que está diciendo es que no me asocié a eso, ¿no? El sentarse es una figura donde dice reposar allí,
No es que no me asocié yo en cuestiones impías. Busqué no contaminarme. Lo cual no quiere decir que hoy en día nosotros no llevemos la palabra reconciliación a aquellos que aún están sin conocer a Dios. Acá vemos que es una decisión. David tuvo esa decisión, esa convicción en su corazón. Y lo mismo es con nosotros. Para andar en sus caminos también debemos aceptar mansamente la voluntad de Dios y obedecer. Otra característica que a veces los seres humanos no practicamos mucho, ¿no? La obediencia a una norma. Por eso vemos en el mundo accidentes, semáforos que se cruzan, excesos de velocidad. No somos obedientes por naturaleza. Porque ¿qué fue lo que hizo caer al hombre de su condición original? La desobediencia. Entonces tenemos que transformar nuestra manera de ser en una manera obediente, mansa a la palabra de Dios. En el Salmo 86, vamos a leer el versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu voluntad. ¿Ven? Es una decisión, es una obediencia, es ser manso a los propósitos de Dios. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. La palabra de Dios nos muestra, encontramos así distintos aspectos que nos mantendrán en el camino del creyente. Si vamos a la palabra de Dios nos enseña cómo caminar en fe, cómo caminar el camino de Cristo. Por eso necesitamos conocer la palabra. Fíjense en 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7 nos habla de un caminar. 2 Corintios, sí. Dice, porque por fe andamos, no por vista. O sea, el creyente, nosotros tenemos que ejercitarnos en andar en fe y no por vista. O sea, andar de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a los sentidos, a lo que percibimos del mundo exterior. Tiene que prevalecer en nosotros un andar en la fe de Cristo, en la fe de la palabra de Dios. Y para esto vamos a encontrar distintos aspectos que tienen que ver con este andar en fe, andar en creencia. Distintos aspectos que la palabra de Dios nos muestra. Es interesante que el apóstol Pablo, al fin de sus tiempos, cuando él ya sabía que iba a morir, y ya estaba terminando su tiempo aquí en su ministerio, declaró en 2 Timoteo 4:7 una declaración muy profunda y me imagino que en ese momento él estaba convencido y con la certeza de que había hecho las cosas para agradar a Dios. Dice en el 4:7 de 2 Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, él podía decir que por fe andamos, no por vista. He guardado la fe. Este caminar en fe es el resultado de un andar espiritual y no un andar carnal. O sea, no andar por los 5 sentidos, sino andar guiados por el Espíritu de Dios, teniendo esa relación íntima con Dios. En Gálatas 5 encontramos, por ejemplo, en uno de los registros, Gálatas 5, (16 y 17), digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es interesante lo que dice acá, porque a veces queremos agradar a Dios, pero tenemos un pie en el camino del mundo y otro pie en el camino de Cristo, de seguir a Cristo.
Y ahí la cosa no es tan fácil, no funciona tan bien. Y se oponen entre sí. Hay como una pelea, ¿no? A veces que nuestra parte carnal quiere llevarnos a pisar más en el camino del mundo que en el camino de Cristo. O sea, primera condición, decidir andar en el Espíritu. También andar en fe es el resultado de andar con estabilidad conforme al llamamiento de Dios. O sea, ser una persona... La palabra de Dios nos trae estabilidad emocional, de pensamientos, estabilidad en nuestro razonamiento, en nuestra manera de ver la vida. Da estabilidad conforme a Cristo. ¿Sí? Fíjense en Efesios 4, Gálatas, Efesios, el libro que sigue, en el 4. Versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso es de acuerdo al llamamiento que hizo Dios en nuestra vida. Hay una manera de andar con toda humildad, y dice acá, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sigue diciendo, bueno, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Pero hay una manera de andar, lo que se identifica como un andar en fe, con estabilidad en el llamamiento de Dios a nuestra vida. No estar fluctuando en nuestra manera de ser, en nuestra manera de andar, sino ser una persona estable en los propósitos de Dios. También guardar la fe implica manifestar el amor de Dios en nuestro camino. Vamos a necesitar abrazar el amor de Dios en muchas situaciones. Vamos a necesitar relacionarnos con nosotros desde el amor de Dios. Porque, ¿saben qué? Si lo hacemos desde nuestra carnalidad, difícilmente tengamos un andar en fe. Difícilmente podamos ver la bendición de Dios. A veces en situaciones donde a los 5 sentidos uno reaccionaría diferente. Falta de perdón, falta de misericordia, donde el otro no merece que yo le perdone, pero hay que perdonar, porque es un mandamiento, porque el perdón te trae liberación a tu vida, porque el perdón trae sanidad a tu vida, más allá de que el otro lo reciba o no lo reciba. A veces creemos que guardando ese resentimiento estamos de alguna manera levantando una defensa hacia nosotros, y es muy por el contrario. Eso nos lastima. En nuestro camino como creyentes necesitamos abrazar el amor de Dios en circunstancias donde a los 5 sentidos encontraríamos motivos para no hacerlo. A los 5 sentidos seguramente no perdono, no soy misericordioso, no estoy atento a la necesidad del otro. Efesios 5:2. Perdón, 1 y 2, vamos a leer. Efesios 5, 1 y 2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nada más y nada menos nos pide Dios, ¿no? Que amemos con el amor de Cristo, como Cristo nos amó, que entregó todo por nosotros. Se humilló hasta lo más bajo para exaltarnos a cada uno de nosotros. Por eso andar en fe también implica manifestar el amor de Dios. Andar en fe también implica estar muy atentos dónde ponemos nuestros pies, lo que hablábamos, ¿no? Dónde estamos pisando para no salirnos del camino en Cristo. Efesios 5, pero ahora en el 15 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, esa sabiduría que hoy nos enseñaba Proverbios. ¿Dónde estamos pisando? ¿Cómo estamos andando?
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El andar en fe también involucra un andar de dónde estoy poniendo mis pies, dónde estoy poniendo mis pensamientos, dónde estoy tomando mis acciones, si en el camino a Cristo o en el camino del mundo. También andar en fe necesitamos reconocer nuestra nueva identidad. Reconocer nuestra nueva identidad. Que somos hijos de luz y que las tinieblas de tiempos pasados, de esas tinieblas que estaban en nuestra vida, hemos sido liberados. Muchos creyentes hoy siguen viviendo en condenación por el pasado. Siguen arrastrando sobre sus lomos cosas del pasado, cosas de la familia, cosas que le hicieron los padres o lo que vivieron. Y hemos sido liberados de todo eso. Somos hijos de luz. Ya las tinieblas fueron dejadas atrás por la obra redentora de Cristo cuando lo aceptamos a Él. Ahí mismo en Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Muchas veces seguimos trayendo la oscuridad del pasado y nos ponemos en víctimas, ¿no? Cuando en realidad hemos sido librados de todo eso. Y eso es un andar de fe. Volver a la condenación de tiempos pasados nos limita en nuestro andar en Cristo. También en Colosenses nos habla de esta verdad. Colosenses 1, versículo 12, dice, Colosenses 1, 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, no fue por nosotros, sino por la voluntad del Padre que somos luz. ¿Vivimos como hijos de luz? ¿O vivimos todavía con amarguras, con enojos, con tristezas por las cosas pasadas, trayendo a la memoria, y eso afecta a nuestro corazón? Lo que pasamos estando en iniquidad, pisando en otro lado, cuando caminamos por caminos, aún siendo creyentes, muchas veces nos volvemos al mundo y después nos condenamos. Dios es un Dios de perdón y de misericordia, y Él está dispuesto a recibirnos cuando nos arrepentimos de corazón. El camino que Dios nos propone es único e irreemplazable, muy diferente a lo que el mundo ofrece, donde hay diversidad de caminos con distintas propuestas, a veces muy tentadoras y aparentemente con mucha facilidad, ¿no? Por aquí es más fácil. El mentir, el engañar, el robar, es más fácil. Y vos decís, vieron que hay un salmo que dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Él veía a los impíos cómo progresaba. Y dice: ¿yo qué estoy haciendo? Creyendo en Dios, y mira cómo me va. Y aquellos que son unos desgraciados, mira cómo prosperan. Y el diablo trae a veces esa manera de pensar, ¿no? De hacernos pensar y de creer que en realidad el camino correcto es aquel, o el que nos lleva a la aparente felicidad. El diablo va a tratar de desviarnos, va a tratar de mantenernos fuera del camino de Cristo, trayendo propuestas a nuestra mente con la finalidad de hacernos dudar. Porque cuando dudas, empezás a considerar otras cosas. Dejás de ser manso y de aceptar la voluntad de Dios. En esos momentos es cuando tenemos que tener la suficiente entereza de ánimo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para justamente en esas situaciones poder conectarnos con Él, poder tener esa relación con Él. Cuando parece que no sabes para dónde ir, cuando ves la prosperidad de los otros y vos andá a Dios, volvé a Dios, pedile a Dios, clamale a Dios, y Él nos va a responder, porque Dios tiene las respuestas. Santiago 1:8, para terminar este registro que también es muy poderoso.
Hebreos, Santiago. Vamos a leer del 5. Santiago 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si no tenemos la sabiduría para una determinada situación, para lo que sea, si estamos dudando, vayamos al que tiene las respuestas. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, acá está el tema, ¿no? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Esto también tiene que ver con un andar de fe, que crecer en este andar en fe y no por vista. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, hoy estamos caminando con Cristo y mañana empezamos a caminar en el mundo, ¿no? El doble ánimo. Y así difícilmente lleguemos a recibir todo lo que Dios tiene reservado, preparado. Todo lo que habla del fruto del Espíritu, fundamentalmente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como decíamos hoy, hay canciones del mundo que describen una realidad. Los caminos de la vida son muy difíciles a veces, muy inciertos, pero Dios tiene caminos preparados para todos aquellos que le aman, caminos de paz, de amor, de plenitud espiritual, de plenitud en el corazón, de estar completos en Él, en Cristo. La invitación la tenemos, la decisión es nuestra. Si obedecemos, si somos mansos, o si somos influenciados por el mundo que nos rodea, tan cambiante y tan disperso a veces en las propuestas. Es nuestra la decisión. Orémosle a Dios para que cada día nosotros tengamos la sabiduría de Dios en nuestro corazón para tomar las mejores decisiones. Y yo te quiero dar gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, porque nos des fortaleza para acudir a ti, donde están todas las respuestas de esta vida y de la vida venidera, donde tenés todas las respuestas para todos aquellos que te busquen con un corazón sincero. Yo te quiero dar gracias, Padre amado, porque la mayor respuesta que necesitábamos era Cristo y nos la diste. Y hoy lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y que queremos andar en ese camino que nos conduce a ti, Padre amado, que nos lleva ante tu presencia, que ser guiados por ese espíritu de verdad, ese espíritu que nos fortalece cuando necesitamos ser fuertes, ese espíritu que nos da sabiduría cuando no sabemos qué hacer, ese espíritu que nos fue dado gratuitamente, que sea activado permanentemente en nosotros para no errar en el camino. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. No lo comprendo que aún alguien como yo